Sometimes there are places that feel closer to heaven than to earth. Juncalito, nestled in the hearts of the Central Mountain Range, is one of them. Here, among low clouds and eternal mountains, life feels different. Juncalito isn't so small that it disappears from the map, nor so big that it forgets the soul of the countryside. It's a hidden gem perched in the highlands of Jánico, a vibrant community that has preserved its rural identity while moving forward with pride and dignity. For years, we explored its corners, from hidden waterfalls, steep mountain paths, to family stories, brewed coffee, and the wisdom of the elders. In this video, we'll show it to you from the sky with our beloved drone, Lolo, and also from the ground alongside the good souls who bring these mountains to life. Whether from the clouds, through the mist, or walking a trail, you experience the essence of this heaven-high countryside. I'm Juan de Dios, and this is my journey with you, a journey to the heart of the mountain, to the essence of the Dominican countryside, to what's truly worth showing to the world. And if you're someone who seeks real, unfiltered content, stay with us, because here begins a journey you won't forget. Very close to the heart of Juncalito, among peaceful streets and mountains that embrace the town, we discover a gem that smells not only of fresh coffee, but also of talent and warmth. Café Bien Colado is a unique space, proudly run by hardworking women, creative, charming, and strong. They serve some of the best coffee in the country, brewed with care and tradition. Every corner of the cafe, from the handcrafted mugs to the rustic decor, reflects the love with which these women have built more than just a business, a gathering place, a space for conversation and inspiration. Visiting Café Bien Colado is to taste Juncalito in its most authentic and feminine form. Saludos, buenos días. Aquí nos encontramos con Raquel Rodríguez, quien es la presidenta de este hermoso lugar, Bien Colado. Está usted aquí en nuestra casa, Bien Colado, donde les recibimos con un buen café artesanal y con mucho cariño y amor. Todo lo que nosotros tenemos aquí, el 80% de lo que está en la tienda, nosotras los confeccionamos, lo producimos, lo creamos. Queremos que usted apruebe nuestro café a donde quiera que usted vaya. Aquí le vamos a regalar buen café, café juncalitero. Wow. Con aroma a mujer, porque empacado por mujeres. Muchísimas. Todo lo que está hecho ahí es creado por mujer. Nos van a hacer enamorar en Juncalito. No me digas la vida de una mujer así. Ay, sí, no, pero entonces deberíamos nosotros hacerles regalos a las mujeres. No, pero y que más regalos bellos, que usted nos visite, que conozca nuestra historia y que a través de su lente muchas personas puedan conocernos a nosotras también. Mire, estas son las cosas que nos gusta cuando visitamos algún lugar. Hace solo 2 años estábamos aquí haciendo un video y ya vemos algo así tan hermoso. Y eso es lo que deseamos a todas las comunidades que visitamos, progreso. Y ustedes están representando a Juncalito increíblemente. Felicidades, de verdad. Felicidades a todos los juncaliteros por toda parte del mundo. Gracias. The roads in Juncalito aren't measured in kilometers, but in memories. Here, every mountain's curve has a story, a heartfelt greeting, an unexpected smile, or coffee shared under the mist. In this journey,
We weren't looking for luxury, we sought soul. Walking these mountains is like reading an old book, written by generations. Edward taught us that even with physical limitations, the soul can fly. His resilience and good humor, even in the face of hardship, gave us a powerful lesson. It wasn't just his story that touched us, but his way of facing life with a smile. Edward showed us that joy doesn't depend on circumstances, but on the attitude we choose to live with, even at the top of the mountain. Cerro Prieto, a community that literally lives on the hilltop, where clouds wander among the trees and mist gently carries each house. From up high, the landscape is majestic, a sea of green mountains that on cool mornings hides beneath a white sheet of fog. Cerro Prieto is beautiful not just outside, but inside, like the people who live there. Saludos, ¿cómo está? Hola, yo soy Juan de Dios. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Eduardo de Jesús Tavera Cruz. ¿Y es nativo? ¿Nació aquí en Cerro Prieto? Sí, soy nativo de aquí, de Cerro Prieto. ¿Y nunca ha salido de aquí? Salí solo a estudiar 7 años en la zona de Juncalito. Oh, 7 años. 7 años estudié en Juncalito. Viví allá. ¿Hasta qué curso llegó? Hasta cuarto de bachiller. Oh, muy bien, lo terminó entonces. Sí, lo terminé. Ah, qué bien, qué bien. Y veo que usted está usando amuleto. ¿Tuvo un accidente de motor o algo? Ok, no, lo mío no fue accidente. Todo el mundo siempre pregunta, si fue un accidente por la juventud, porque ahora andan muy locos los motores y siempre tengo que detallarle, decirle, no, lo mío fue un tumor de células gigantes agresivo con comportamiento maligno. Pero yo empecé esto en el 2020, cuando empecé los procesos, placas y la asistencia médica hacia Santiago, siendo de aquí de Cerro Prieto. Entonces, allá en los procesos y todo, el tumor era pequeño y se fue creciendo. Se creció un poco en el tobillo. En el 2021 me hicieron mi primera cirugía y ahí me retiraron 12 centímetros de hueso. Y vamos sanando. Ya la biopsia salió bien, gracias a Dios, pero que tengo que seguir cuidándome y que el muslo en 6 meses que sana completo para entonces proceder. Las terapias las voy a proceder como ya a final de este mes para tratar de ver cómo consigo una prótesis para caminar nuevamente, sin las muletas. Uno la dobla, y la hace así, la pone para acá. Y la pone para donde uno quiera. Se dobla. Ahí con esa cosita. Y ahí está. Y bueno, volvemos a caminar. No estará hoy. Estará otro más de chequear. Sí. Mira, hay una llena de polen, llegó. Antes de la prótesis, que cuando uno está aquí se siente muy diferente, se siente como que despeja la mente. Los problemas se van porque uno se enfoca en querer darle buen mantenimiento a la colmena, ayudarla, que se vean fuertes. No es tanto por lo que le den la miel a uno, porque uno sí le saca miel y le sirve para ciertas cosas. Bueno, Pero lo bueno es que como cuando tú llegas aquí, cuando yo llego a este apiario aquí, por ejemplo, en el caso mío, yo llego aquí y cualquier problemita, lo que sea que yo tenga, yo lo dejo fuera, lo dejo ya olvidado y me enfoco aquí, me abajo y me pongo a observar y analizar las abejas y qué hay que hacerle, qué no hay que hacerle, y cada día aprendiendo más, porque no soy un experto en abejas, claro está. Pero como me gusta, trato de esforzarme a hacer lo que más pueda con ella, de mantenerla bien, de alimentarla, darle el cuidado que necesitan
Y también gracias a las personas que aportaron para mi prótesis y a usted que siempre fue el que más se motivó en esto. Mire cómo puedo andar aquí. No puedo brincar demasiado, pero ya puedo andar sin muleta. Cada vez que quiera solo me engancho con prótesis, agarro y vengo por aquí. Y despejo mi mente. Ya de aquí todos los problemas se olvidan. Y gracias a Dios todo se puede en la vida. Nunca se puede uno rendir, no se puede echar abajo. Siempre hay que soñar con algo. Aunque no se logre, pero hay que soñarlo. Porque si lo sueñas, hay muchas posibilidades de que lo puedas lograr. Here, coffee is more than a drink. It's a ritual, a pulse, a conversation, a community. And no one embodied that better than Don Antonio. He welcomed us with a smile, a story, and a warm cup that felt like a hug. Señores, llegamos a Arroyo Prieto, un pequeño pueblo en parte alta. Cerro Prieto. Ah, yo dije Arroyo Prieto. Ah, ok, Cerro Prieto. Sí, dígame, señor, ¿por qué le pusieron Cerro Prieto? ¿Cómo es su nombre? Juan de Dios. Antonio Tavera. ¿Cómo? San Antonio Tavera. Muy bien, yo soy Juan de Dios Collado, mucho gusto. ¿Y usted vive aquí toda su vida? Yo nací, me he criado y aquí estoy. ¿No se va de aquí? No, señor. Para el cementerio cuando me llevo. ¿Qué edad tiene usted? Yo voy para 85 y lo hallo poco todavía. ¿Usted quiere más? Aunque sea los 100. A los 100, eso no es nada, esa es una ñapita. Y si llega a los 100 y le dan hasta 5 más, usted lo acepta, Te ¿verdad? la cojo. ¿Y qué le parece si lo seguimos en su casa para conocer? ¿Por qué no? Con todo gusto. Vamos a seguirlo entonces. Con todo. Y muchas gracias. Gracias a usted también. Yo lo sigo, no se preocupe. Usted siga caminando. Ok. Lo vamos a seguir. Luego venimos hacia aquí a la capilla para conocer un poco la capilla. Y pues, bueno, está cerrada ahora, creo. No, ya está bien. Mm. Medianoche estamos en oración porque el Papa mandó que rezar y tuviéramos 24 horas de oración. Porque pues, el mundo está malito. Ay, sí, usted y eso que ustedes viven aquí, que no saben de nada. Eso sí, aquí es tranquilito. Dígalo. Este es su humilde hogar. Aquí sí, aquí yo vivo en Dionisio. Este es el hijo suyo que vive aquí. Sí, que son las niñas de mis ojos. Ah, qué bien. Hola, ¿cómo está? Quien de mi esposa lo voy a llevar. ¿Y le dicen Sergio a usted, la gente, o tiene un apodo? No, Antonio. Antonio. Pero ya el nombre que me tienen no es eso. Es el viejo. ¿El hierro? El viejo, el viejo. ¿Y por qué le pusieron el hierro? El Digan? viejo, porque ya estoy viejo. Que Dios me lo bendiga, Señor. Gracias a Months Dios. after a visit in March 2024, Don Antonio left this world. But he left behind a deep wish that we had spent more time with him. We dream of taking him to the Águila Stadium, even though he was a die-hard Licey fan. With fans as big-hearted as Don Antonio, any team will be champions many times over. We remember him with every sip of coffee and every chat with his son Antolino, his grandson Edward, and Señores, his llegamos aquí a este daughter-in-law puente donde vamos a Elsa. caminar unos 10 minutos hacia el paso San Lorenzo. Bueno, esta mochila está pesada. Vamos a ver el paso San Lorenzo aquí. Me dicen que es muy bonito y luego vamos a ir a otro salto más grande y bueno de bañarse. Hay que caminar por el río sin caerse. Esta no la llevo yo a Río Partido, ¿no? Yo podía haber echado el dron en una sola mochila porque está pesando. Bueno, señores, si van a bajar aquí, si no les gusta caminar en piedra de río, no bajen, porque hay que poder caminar. Si se caen, no se den golpes.
Está buena el agua. Sí, que use dos manos. Ok, pero bajamos primero porque entre más tarde más bonita la luz. Ok. Ya, si se quiere tirar, ahí pues. Ajá, ya yo tengo muchos años de edad. Llegamos al Salto San Lorenzo y nos pone nervioso mirar hacia abajo. Se les reza todos los santos. A San Lorenzo. Ya Emily está rezando. Bueno, señores, nosotros no vamos a bajar hasta allá abajo para ganar tiempo. Solo vamos a bajar a Lolo hacia allá, y también porque dejé una GoPro encima de la jipeta. A ver si la encontramos con algunas tomas que ya tenemos importantes ahí. Así que desde el Salto San Lorenzo decimos, llévatelo, Lolo. Water flows freely between the stones and creeks, and it brings with it a peace that can't be explained, only felt. The waterfalls of San Lorenzo and Gurabo offer us moments of pure joy, dipping our feet in cold water, hearing the sound of water falling, watching the sun touch the mountains as the river flows. It is food for the soul. Here time stands still, and we're reminded there's no better medicine than nature, no better stage than the one the mountains gift us. In the Calaverna area, we learned that adventure isn't measured in meters, but in patience, effort, and laughter. We were joined by Chavalito, whose energy and countryside humor reminded us that no mountain is too high when climbed with joy. Tierra, yo gozo en ser labriego y no abandono el verde campo por la ciudad. Me diste cuna a hogar sosiego, te debo la tranquilidad. Agradecido y satisfecho, piso tu polvo lleno de amor, por todo el bien que tú me has hecho, que no se paga con sudor. El bien del aire y la luz suave, el bien de la cosecha y la serenidad, el bien de hoy cantar una vez, es la mayor felicidad. Ahí terminó. Muy bien, bravo, bravo, un aplauso grande. After Calaverna, we continue to Lora Juncalito, a community that surprised us with its beauty and hospitality. There we discovered Villa Campo, a countryside restaurant that's more than just a place to eat. With its pool surrounded by lush mountains, room to rest, and meals cooked with love, Villa Campo shows us how the countryside can be both refuge and delight. Bueno, señores, ahora ya que le dimos algunas imágenes desde aquí de la tierra, vamos a volar a Lolo para que le muestre algunas imágenes del restaurante desde arriba. Llévatelo, Lolo. The drone shot from above captured this hidden corner like an oasis in the mountains, and in Lora we learned that adventure can also taste delicious, feel restful, and offer views that can calm the soul. The most beautiful thing about Juncalito is not its mountains, it is its people. People don't need to know you to offer you a plate of food, a story from the past,
or a spontaneous zone. Here, no one is a stranger. Here, everyone belongs. Though we didn't film many scenes around the fire, life gifted us something just as valuable. Those nighttime conversations under a zinc roof, with the sounds of rain marking the rhythm of the silence. There we reflected on what truly matters: faith, hope, and the power of a united community. In those simple and sincere nights, we realized that sometimes the soul finds rest where it least expects it. From the top of Pico Peñón, Juncalito reveals itself like a poem written in mountains. There, where the wind blows strong and the view stretches to infinity, you understand why some places feel closer to heaven. The drone flights at sunrise and sunset from this peak reminded us that no words are enough to describe its beauty. Only silence, only awe. Juncalito isn't a place you just visit. It is a place you carry within. Thank you for joining us on this journey of memories, landscapes, and hope. This was just the recap. The best still lives in every full episode. We will return because where there's soul, there is always a path.